ubican los cuerpos donde se produce, ¿no?, el procesamiento de la información. La sustancia gris puede estar ubicada al centro, como por ejemplo en la médula espinal, o en algunos órganos en la periferia, como por ejemplo en los hemisferios cerebrales, donde forman la corteza cerebral, en la zona profunda formando los ganglios basales. Y la sustancia blanca va a estar en los lugares que dejen libre. Entonces, específicamente hablando de la médula espinal, la sustancia gris se ubica al centro, formando esta H, o en alas del mariposa, del murciélago, como hemos visto. Allí hay neuronas sensitivas motoras, neuronas intercalares o interneuronas que comunican, se relacionan, que facilitan o inhiben la transmisión. Y estas neuronas pueden ser neuronas somáticas o viscerales. En este corte axial de la médula, ¿no?, es un corte histológico de la médula cervical, porque ven ustedes que es más ancha, ¿no?, y ven la sustancia gris y la sustancia blanca. Esta es la sustancia gris, donde distinguimos el asta posterior, el asta anterior, la comisura gris posterior, la comisura gris anterior. Y clásicamente, para entenderlo mejor, se señala que el asta posterior tiene centros somáticos, sensitivos somáticos, mientras que el asta anterior tiene centros somatomotores, ¿no? Entonces la sustancia gris ha sido estudiada y clásicamente se hablaba de grupos nucleares. La sustancia gelatinosa de Waldeiler, el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo intermedio dorsal, el núcleo de Planck, etc. Esa es la clasificación antigua. Pero luego vino Rexen y dijo no, estudió la médula del gato, dijo no, según las características histológicas y funcionales, la médula se puede dividir en láminas y las numeró de 1 a 10. Es lo que se conoce la clasificación de Rexen, la lámina de Rexen. Entonces, en esta lámina vemos la médula con sustancia gris hasta el lateral, hasta posterior, hasta anterior. El asta lateral contiene, decíamos, a las neuronas motoras simpáticas de T1 a T2. Y en el asta anterior hay neuronas motoras alfa y también gamma. Ahí decíamos en las astas posteriores núcleos clásicos. Lo hemos dicho, gelatinoso Rolando, propio, dorsal, núcleo sensitivo. Estas son neuronas que van a procesar un tipo especial de información. Puede ser dolor, temperatura, tacto. En algunos casos van a informar sobre el estado del cuerpo, se llama propiocepción. Y bueno, las neuronas propioceptivas van a recibir información de receptores como los usos neuromusculares y órganos nerviosos del cuerpo. Toda la información que vamos a procesar está bajo la forma de energía. Energía mecánica, energía química, energía electromagnética. La energía electromagnética es la luz. Cuando ustedes ven, sus fotorreceptores ubicados en la retina procesan la longitud de onda y lo transforman en impulso nervioso. Cuando ustedes se ponen un caramelo, un chocolate en la boca, ¿no?, es energía química que se va a disolver y los botones gustativos van a recibir esa información química y la van a transformar en impulso nervioso. Igual que los olores, ¿no? Las sustancias odoríferas se disuelven en el agua, en el moco y los receptores los transforman en impulso nervioso. Pero el resto del cuerpo generalmente recoge energía mecánica, ¿no? Tocan su carpeta, es energía mecánica. Mueve la extremidad, es energía mecánica.
¿quién va a transformar esa energía en impulso nervioso? Porque lo que habla el sistema nervioso es energía, es impulso, es cargas eléctricas. Son descargas eléctricas lo que mueve el sistema nervioso. Entonces, ese es el receptor periférico, es el que va a transformar energía mecánica en impulso nervioso. Y ese receptor puede ser muy simple, como una terminación nerviosa libre, o puede ser muy elaborada, como este, por ejemplo, que es un folículo de Pacini, donde hay capas concéntricas que rodean a la terminación nerviosa. Lo importante es que este receptor que va a transformar energía mecánica en impulso nervioso depende de una primera neurona sensitiva que está en el ganglio espinal dorsal. Y esta fibra periférica recoge la señal y el axón de esta neurona va a enviar la señal a la médula espinal. Esta es la vía de entrada, la vía aferente. Desde aquí la información va a subir a centros superiores, llámese tálamo óptico, llámese cerebelo, o raquídeo, para que después, en un segundo momento, vaya del tálamo a la corteza cerebral y podamos ser conscientes de la información que estamos recibiendo. Entonces, toda información va a centros superiores. Pero también, y eso deben tenerlo presente, se requiere muchas veces una respuesta inmediata, segmentaria. La médula tiene una organización segmentaria en la que un estímulo que llega a la médula debe dar una respuesta inmediata. Por ejemplo, el golpe del martillo sobre el tendón rotuliano. Está presionado a golpear con un martillo e inmediatamente se extiende la pierna y se da arco reflejo. La organización más sencilla es el arco reflejo. Aquí tenemos varios tipos de receptores. Terminación nerviosa libre para el dolor, órganos encapsulados, el conducto de Meyer, el conducto de Pacini, todo de información sensitiva, somática, información mecánica, y aquí el uso neuromuscular, un receptor ubicado en la profundidad del cuerpo, en el músculo, para señalar cuál es el estado del músculo, de tensión, de relajación, de contracción, información propioceptiva. Todos estos receptores, decíamos, dependen de una primera neurona que está ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el cuerpo en la primera neurona sensitiva? Vamos, es como los cantantes. A ver, ¿dónde está la primera neurona sensitiva? El dorsal. En el ganglio espinal dorsal. No se olviden eso, por favor. Primera neurona está aquí. La segunda neurona, dependiendo del tipo de información, puede estar en el asta posterior y va a formar un tracto nervioso que asciende a centros superiores. Pero también pudiera irse directamente a centros superiores. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la sistematización. Aquí tenemos, tomado de Haynes, esta lámina, una primera neurona que es de la vía del dolor, una vía que tiene fibras muy delgadas, de tipo A delta y de tipo C, que no tiene purina, ingresa y termina en esto que es la laminación de red. La lámina 2. Y luego se entrega la posta para una segunda vía. Esto que es la vía propioceptiva, algunas se van a formar posterior, otras van a formar los intestinos cerebrosos. Y aquí están los otros grupos opuestos. Entonces, en la sustancia que hemos dicho, hay una organización laminar dada por Rexel, ¿no? La laminación de Rexel habla de que las láminas de 1 al 4 reciben información esteroceptiva, táctil, doloroso, térmico. 5, 6, 7. Las láminas de 5 al 6 reciben información propioceptiva, o sea, de los usos neuromusculares, órganos tendinosos, articulaciones. La capa 7
son zonas de relevo. Allí hay neuronas intercalares que van a estar comunicando el mensaje que trae el ganglio espinal, temporoespinal o el higo espinal hacia las neuronas motoras. La lámina 8 son fibras que modulan la actividad motora. La lámina 9 son aquellas que contienen las neuronas motoras. Y la lámina 10 rodea el conducto central. Esta es la organización entonces de la sustancia gris vigente. ¿Cuál? Las astas laterales contienen, decíamos, a nivel de T1 a L2, la primera neurona motora visceral, ¿no? Y a nivel del segmento S2 a S4, la primera neurona parasimpática. Pues desde acá ya se van haciendo la idea que la inervación motora visceral tiene dos neuronas, primera y segunda. Las astas anteriores contienen neuronas que son de dos tipos, alfa, neuronas multipolares, piladas, grandes, que van a ir a inervar a los músculos que son somáticos, estriados. Entonces se distribuyen en la zona medial, intermedia y lateral. Si son en la zona medial, van a inervar a los músculos de la línea media, paravertebrales. Emiten la bifurcación, son los antigravitatorios. Y luego, si son más laterales, van a los músculos distales para movimiento fino de las manos. Si son neuronas motoras gamma, son las que van a inervar a la fibra intracruzal en el uso neuromuscular. Que tiene el asta anterior con las neuronas motoras y las fibras anteriores para ir al músculo exterior. Hay una distribución somatotópica, decíamos, las que están hacia la línea media para los músculos axiales, las que están hacia la zona lateral a los músculos distales. Pero además de eso, las que están hacia la zona dorsal inervan a los flexores, las que están hacia la zona anterior a los músculos extensores. Muy bien. Aquí están los grupos. Las neuronas, ¿no?, motoras forman columnas a nivel de la médula motora. Si están hacia la línea media, forman la columna celular, ¿no?, anteromedial para mantener erguida la columna, posteromedial para intercostales, abdominales, anterolateral para el brazo o el músculo según la zona, posterolateral para el antebrazo, la pierna, retroposterolateral para la mano y el pie, y la central para el diafragma. Entonces estos grupos no están constantes a lo largo de toda la médula, depende de la zona, ¿no? Evidentemente lo del grupo medial se va a estar a lo largo porque a todo lado tenemos musculatura para vertebrar, ¿no? Pero para las extremidades depende de la zona. Bien. Entonces, un receptor ubicado en la piel forma una vía aferente cuya primera neurona tiene que dorsal que ingresa a la médula y hay una respuesta inmediata de la neurona motora alfa hacia el órgano efector que se llama. Esta es la organización más sencilla, donde hay una neurona intercalar que modula la transmisión de la señal. Hay neuronas sensitivas en la región del ganglio espinal dorsal que recogen la información de la piel, será información sensitiva esteroceptiva, porque se recoge en la zona interna. Y se recoge que el uso neuromuscular será información interoceptiva o propioceptiva, porque el receptor está debajo de la piel. Muy bien. Y las conexiones son numerosas. Aquí hacemos simple para entender cómo se forman las vías, pero esto es bastante complejo. Hay que llegar con reflejo simple que habíamos mencionado. Y la sustancia blanca, decíamos, son los tractos nerviosos, las vías que están ocupando el cordón anterior, lateral y posterior. Son vías ascendentes, vías descendentes.
que llevan información y traen información. Aquí vemos la sustancia gris, el cordón posterior, el cordón lateral, el cordón anterior. Y aquí vemos cómo estos cordones contienen haces. El haz de Goldwater, el haz postespinal, globo espinal, tecto espinal, espinotalámico anterior, lateral, espino cerebroso, etc. Vamos a ver cómo se forma. Ahí están la primera neurona. Una vez que ingresa a la médula, pueden tomar el camino de entregar la información y formar tractos ascendentes, como son los espinos cerebrosos, espinotalámicos, o indirectamente ascender como las de cultura. Muy bien. Bien. Debe quedar bien establecido entonces que la sensibilidad, ¿no?, es información mecánica que va a ser transformada en impulso nervioso. Y hablamos de sensibilidad esteroceptiva cuando los receptores recogen información de media piel. Entonces, en la piel tenemos información del dolor, la temperatura, el tacto protopático y el tacto epicrítico. ¿Cuál es el tacto protopático? Cuando ustedes tocan superficialmente la tarjeta y sienten una zona como engrosada, ¿no? Tacto epicrítico, yo le digo, a ver, préstame una moneda. Entonces, como él dice, de repente no me la devuelven, pues ¿qué hace? Busca en su bolsillo la moneda más pequeña, la de menos. ¿Por qué? Porque con su pulpejo en los dedos puede ver si esta moneda es de un sol o de 5 soles, ¿no? Esto lo hacen los receptores de la piel desprovista del folículo piloso, lo que se llama la piel glabra. La piel que me trae información táctil epicrítica, fina. Si ustedes tienen un sobrino y dicen, dame mi propina, entonces dicen mi propina, meten la mano al bolsillo y tienen monedas. 5, 2 soles, de 1 sol, de 1 centavo, sacan, buscan la más pequeñita, ¿no? Porque van palpando cuál es cuál. Entonces, para eso sirve. Tacto fino discriminativo. Muy bien. Vamos a decir además que hay información propioceptiva. ¿Qué hemos dicho? Información propioceptiva o interoceptiva, porque los receptores están en zonas profundas. En el uso neuromuscular, con el uso neuromuscular en la profundidad del músculo. En el tendón del músculo, lo que se llama el órgano tendinoso de Golgi. En la superficie de las articulaciones. Entonces, son receptores interoceptivos que me indican el desplazamiento de la articulación en el estado del músculo. Entonces, propioceptiva que puede ser inconsciente y consciente. Y aquí está lo que hemos señalado, ¿no? Recoge información del medio ambiente. Propioceptiva recoge información de estructuras que están en la profundidad, ¿no? Esto lo van a tener ustedes, no se preocupen. Y vamos a lo más importante. La vía del dolor. ¿Cómo se forma la vía del dolor? Tengo a mi órgano central, que es la médula espinal. Tengo mi receptor. ¿Cuál es el receptor de la vía del dolor? Terminación nerviosa libre. Está en la periferia. ¿De quién depende esta terminación nerviosa libre, hemos dicho? De una neurona que está ¿dónde? En el ángel espinal dorsal. Ingresa, recoge la información, ingresa a la médula espinal. Atraviesa la zona de Pisagua y se va al asta posterior de la médula espinal, a la lámina 2. Allí vienen
Piensen ustedes que hay un espacio, por favor, no es una red continua. Golgi decía que el sistema nervioso es una red continua de fibras. Santiago Ramón y Cajanico no, son células que se separan entre sí. Y eso ya se definió en el año 1906. Que no vayan ustedes a seguir con lo mismo. Hay una sinapsis entre la primera y la segunda neurona. Entonces, la información que recoge esta neurona se entrega a esta segunda neurona. ¿Y qué hace la segunda neurona? Su acción avanza, cruza la línea media. ¿Por dónde? Por la comisura gris anterior y se ubica en el cordón lateral. Se recoge de la región sacra, se suma a la región lumbar, torácica, cervical y se forma un haz. Un haz que está en el cordón lateral, que nace en la médula y termina en el tálamo óptico. Se llama haz espino talámico y como está en el cordón lateral, haz espino talámico lateral. ¿Ven? ¿Es fácil? ¿Qué lleva? ¿Qué información? Dolorosa. Ahora presten atención. Si este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, la información la recojo del lado izquierdo, ¿es cierto? Pero ¿quién conduce la información? El lado derecho, porque se ha decruzado. ¿Está claro? En la información dolorosa se recoge la información de un lado del cuerpo, pero cuando se envía la información hacia centros superiores, viaja por el lado opuesto. Haz espinotalámico lateral, información dolorosa. Siguiente. Ahí está el haz. Vamos acá. Siguiente. Información térmica. Órgano encapsulado es el receptor. Primera neurona que está en el ganglio espinal dorsal. Hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Qué hace la segunda neurona? ¿Qué hace la segunda neurona? Baila, salta, casa, hace. ¿Qué hace? Un Torres. Uno de los Torres, si está. Uno de los Torres tuvo buena nota, esperemos que tenga también ahora. Uno de los Torres, ¿qué hace? A ver, levanta. ¿Qué hace? Se decusa. Se decusa. ¿No? Cruza la línea media. Y las fibras se van sumando, y comienzan a secar. ¿Cómo se llama el haz? Espino, porque nace en la médula. ¿A dónde llega? Al tálamo. Está ocupando el cordón lateral, se llama haz espinotalámico lateral. Eso significa que el haz espinotalámico lateral lleva información dolorosa e información térmica, pero cada uno es independiente, de manera que la mitad dorsal de este haz lleva información térmica y la mitad ventral información dolorosa. Hasta ahora tenemos dos vías, dolor y temperatura. Vía táctil protopática, igual, receptor encapsulado. Primera neurona, ¿dónde? En el ganglio espinal dorsal. ¿Qué hace la vía? La vía aferente. La vía aferente se dirige a la médula, ingresa a la médula, atraviesa la zona de Eisenhower y hace sinapsis ¿con qué? Hace sinapsis con la segunda neurona, ¿cierto? Ahí está. Primera, segunda, acá dice segunda neurona sensitiva. Y el axón de esta neurona, ¿qué hace? Lo mismo. Pero ¿dónde está? Ya no está
está en el cordón lateral y está un poquito más anterior. Nace en la médula, se va al tálamo. ¿Cómo se llama el as? Espino talámico. Nace en la médula, termina en el tálamo, se llama as, espino talámico. Pero Anterior. está Anterior. adelante, por delante del anterior. Entonces, ¿cómo se llama este as? Espino talámico anterior. ¿Se note? El as espino talámico anterior. Entonces hemos visto 3 días. El as espinotalámico lateral, que lleva información térmica, dolorosa, y el as espinotalámico anterior, que lleva información táctil, protopática. Si este as talámico anterior y lateral está en el lado izquierdo, ¿no? ¿De dónde recoge la información? Está llevando información del lado Derecho. ¿está claro? Entonces, en las vías espinotalámicas, la primera neurona está en el ganglio espinal dorsal, la segunda neurona está en el asta posterior, y la vía cruza la línea media y va a ascender por el cordón del lado opuesto, cordón lateral, cordón lateral. ¿Está claro? Ahora, si recoges la información del pie, como está en la parte más inferior, la vía se va al lado más lateral. Recoge del muslo, la región lumbar, recoge de la región del tórax. Entonces, ¿qué significa esto? Hay una organización somatotópica donde el as espinotalámico anterior y lateral tienen fibras más laterales que traen información de la región sacra, luego la región lumbar, la región torácica y cervical. Y ellos se van a ir sumando conforme van llegando. Recuerden que vienen de acá. Y ahí está, ¿no? Esta lámina formada de Jaimes muestra eso, ¿no? Cómo se van sumando cuando vienen del miembro inferior, o se van sumando cuando vienen del miembro superior y van formándose este as que asciende, decíamos, ¿hasta dónde? Hasta el tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral, hacia la circunvolución parietal ascendente, área sensitiva primaria. Aquí va a terminar toda la información sensitiva. Primera neurona, segunda neurona, decusación, vía, termina en el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Y esto para resaltar algo que van a ver en la clínica. Porque es importante saber el nivel, la ubicación. Si se lesiona, por ejemplo, ¿no? Cuando están frescos, tienen más facilidad de entender. Ya cuando están en 4 años ni se acuerdan los chicos. Si se lesiona de este lado, el lado derecho de la médula, hay una hemorragia en el lado derecho de la médula. A nivel de T4, la mamila, ¿qué voy a tener allí? Solamente con la vía que acabamos de ver. La vía sensitiva dolorosa, térmica y táctil ortopática va a estar normal. No. ¿Van a sentir el pie? No. No. La cadera, no. El abdomen, no. El tórax, no. La mamila, no. Pero el miembro superior, sí, porque la lesión está de 4. ¿De qué lado no van a sentir? Después derecho, izquierdo. De hecho, la lesión está en qué lado? Derecho. ¿Ah? Dijo derecho. ¿En qué lado está la lesión? En el lado izquierdo. ¿Qué lado no voy a sentir? Derecho. El lado derecho. ¿Me dan cuenta? Despierta, despierta. ¿Quién eres? ¿Tu nombre? ¿Ah? Kelly.
pero ¿quién se quiere despierta? Vía táctil epicrítica. Receptor encapsulado. Primera neurona en el ganglio espinal dorsal. Miren, presten atención, todos. Primera neurona. ¿Qué pasó ahí, Kevin? ¿Qué pasó? Ingresó y... La vía aferente no hizo posta del asta posterior. La primera neurona se va directamente al cordón posterior y comienza a salir. Como está en el cordón posterior, va a formar dos fascículos, el fascículo de Bol y el fascículo de Bol, que recuerdan que están separados por el surco intermedio posterior. En serio. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Por qué se llama de Bol y de Bol? Sí, ¿por qué? Organización somatotóxica. Cuando llega la inervación táctil epicrítica en la parte más baja del cuerpo, la región sacra se va acá. Y luego viene de la región lumbar. Y luego viene de la región torácica. Esta es la organización somatotópica del haz de Gol y Burger. El haz de Gol recoge información de la parte baja del cuerpo, mientras que el haz de Burger de la zona más alta. Información táctil epicrítica, aquella que usan cuando quieren reconocer si un objeto circular es un botón, es una insignia o una moneda, ¿no? Si es un euro, 2 euros, si es un dólar y centavos, 50 centavos, ¿no? ¿Qué es mejor, 2 euros o una moneda de centavos? Bueno, ahora... 2 euros, pues el euro está más, 4 soles más o menos cada euro, ¿no? Sí, pero yo me cuento que, pero ahorita... Ahí están las vías ascendentes que acabamos de ver. Haz espinotalámico lateral, temperatura, dolor, haz espinotalámico anterior, tacto protopático, haz de Gol y Burger, táctil epicrítica. Vías ascendentes, información sensitiva, esteroceptiva. ¿Por qué recogió la información de dónde? Del medio ambiente por receptores táctiles. ¿Está claro? Muy bien. Ascendente, perceptiva y... Aquí ocurrió algo importante, ¿cierto? Por un lado, han visto las vías sensitivas que tienen una primera neurona que han entregado la información a una segunda neurona que han formado la vía ascendente hasta el tálamo y el apófisis. 2 neuronas han participado en la información. Se recoge la información de un lado y se envía al lado opuesto. Y también han visto esto. Sí, depende. Una primera neurona que recoge la información, asciende, y asciende toda la médula por ningún lado, una sola neurona. ¿Y dónde va a ser la decusación? ¿Dónde va a llegar la posta? En la próxima clase. Decusación de pirámides. En el bulbo raquídeo. Decusación de pirámides. Solamente hemos visto que se formó el antepolo y Burger, y acá irá al tálamo y el tálamo a la apófisis. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo tenía mi lesión en la médula espinal izquierda a nivel de T4, no tenía información dolorosa, térmica, ni protopática del lado derecho. Pero ¿qué pasa con la información táctil epicrítica? Al contrario. Del mismo lado. Lo voy a tener del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Mismo. Izquierdo. Claro. Eso es lo que vemos en neurología. El síndrome de Brown-Sequard, que después a los chicos de 4 años de introducción a la clínica, de clínica interna, volver a tratar, ¿no? Porque no
te van a meter esto, te quedaron dormidos. Ya se abordaron ustedes esta noche. Más directo. La decusación todavía es arriba. De pirámide. Muy bien. Yo creo que Nosotros nosotros lo que también. pasa cuando una persona tiene lesión de los cordones posteriores, no puede ponerse de pie, no puede mantenerse erguido, ¿por qué? Y quizá, ¿por qué? Porque no siente el cuerpo. En épocas antiguas, siglo XVII, XVIII, cuando predominaba la vida bohemia, muchas personas, artistas, sufrían sífilis. Ah, sí. Sífilis. Neurosífilis. En su etapa terciaria, Neurosífilis. daba lesiones en el sistema nervioso. Lesionaba los cordones posteriores. Hacían demencia y también hacía problemas. HTLV1, HTLV2. Marcha taconeante. No siempre hay un piso. ¿No? Ahora, ya no se ve tanto, aunque con la época de SIDA, ¿por qué? Pero ya no está en eso. Ahora además por deficiencia vitamínica. Pero De B12. hemos hablado de información estereoceptiva, vamos a la información propioceptiva. Hay propioceptiva inconsciente y consciente. La inconsciente, No, sí. Digo, no. ¿Por qué? tú que estás tan despierto en tu colaborador. Ven, ven, ven. Sí, tú. Entonces, nombre. ¿Ah? Cristian. Por favor, sube al podio de honor. Muy bien. Ponte la lapicero en tu bolsillo. Mira, vas a hacer esto. Con la punta del dedo toca la punta de la nariz. Varias veces. Varias veces. Ahora cierra los ojos. Igualito. Varias veces. Varias. Ahora con la otra mano. ¿Ven cómo puede hacer eso? Sin mirar. Muy bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Pon tu mano derecha igual que la izquierda. Gracias. ¿Qué ha demostrado su compañero? Que no necesita ver para mostrar las posturas. ¿Por qué? Porque tiene receptores propioceptivos en sus músculos, en sus articulaciones, que le están informando de la posición del cuerpo en el espacio. Y eso viajan por estas vías. Cuando vemos por los fines de semana, espero que ustedes no, pero muchos, los fines de semana, o el día del feriado, ¿no? Muy alegres van, se reúnen, dos más, una docena, empiezan muy alegres, ¿no? Y ya cuando van a una caja, ¿qué pasa? Están bien alegres, se ríen en voz alta, ¿no? Pero de pronto hablan y no se les entiende. Parece que el pato loca. ¿No? ¿Qué más? Comienzan y ya se caen. Rompen una botella, rompen una botella, un vaso. ¿Por qué? Porque pierden la coordinación. Hacen disartria. Y cuando terminan y se van, ¿cómo van? ¿Cómo sales? ¿Quién puede imitar? Se ponen de pie, amplían la base de sustentación porque se pueden caer y se van y el cuerpo se va para adelante, para atrás, ¿no es cierto? Y si le miran los ojos, están bailando. Tienen una intoxicación aguda de alcohol que produce un daño global del cerebelo. El cerebelo es el órgano que recibe la información propioceptiva del cerebro. ¿Cómo se forma esa vía? Entonces, hemos dicho que los receptores son receptores encapsulados, ¿no? Y aquí el haz espinocerebelloso posterior que recoge la información del miembro inferior y parte del tronco. Y está el haz cuneo-cerebelloso que viene de la parte superior del tronco y los miembros superiores. Tenemos allí órgano encapsulado, primera neurona. La primera neurona ingresa a la médula, se va a la zona, la
la columna de Clark. Segunda neurona asciende por el mismo lado. Sería en el cordón lateral, ¿no? Y este fascículo que nace en la médula y termina en el cerebelo se llama espino cerebeloso. ¿Pero qué más? Esta es la zona dorsal, hace espino cerebeloso dorsal. Pero lo más gráfico, ¿cuál es? Es el hace espino cerebeloso directo. Se va al cerebelo. A la altura del bulbo oquídeo, mediante el pedúnculo cerebeloso inferior, va a llegar al cerebelo del mismo lado. Que lleva información del estado de los músculos para la coordinación. Ahí está el hace espino cerebeloso directo. Ya tenemos este grupito, miren ustedes. Luego está la información proveniente de este haz, primera neurona, y la segunda neurona cruza la línea media, que se ubica en la zona lateral y exterior. Se llama el haz espino cerebeloso cruzado, o ventral, o de Powers. Este haz va a ascender desde la médula espinal hasta el tronco encefálico. A la altura del mesencéfalo va a dirigirse al cerebelo. Pero antes de entrar al cerebelo, se va a reducir nuevamente. De manera que las vías espinocerebelosas terminan en el hemisferio cerebeloso del mismo lado, las dos. La directa y la cruzada, porque la cruzada se vuelve a cruzar en el mesencéfalo. Ahí está. Ahí quedamos. Y luego está la vía propioceptiva consciente, la más importante. Receptor encapsulado, primera neurona de gran espiral dorsal. ¿Qué pasó? Posterior. ¿Qué pasó ahí? No entró la segunda neurona, posterior. ¿Qué pasó? No sé, yo estaba mirando mi agua y ya me perdí. La primera neurona ingresa a la médula y comienza a ascender, formando el haz de Golgi-Burda. ¿Qué significa? Que el haz de Golgi-Burda tiene dos componentes: táctil epicrítico y propioceptivo consciente. Cordón posterior. Formación táctil epicrítica y propioceptiva consciente. Esta es la formación, el cordón más importante. Muchas veces habrá pasado que ustedes se fueron a dormir, se despiertan en la madrugada o llegan a su casa de madrugada y no quieren prender la luz para que se den cuenta que están llegando. Entran despacito, como cuando de su casa pisan despacito, van caminando, salen al cuarto y se quedan ahí. ¿Cómo no se han tropezado, no se han caído, si están en la oscuridad? Sus ojos no ven nada. ¿Quién les ha permitido hacer eso? Este haz. El haz de Golgi-Burda que trae información propioceptiva y le dice, ¿no? Así está el piso, está ligero, está bien. Mira, si está yendo bien, avanza aquí. Sin que vean. ¿No? Sin que vean. Información propioceptiva. Estas son las vías ascendentes más importantes, más significativas clínicamente. ¿Por qué? Porque cuando se dañan, van a dar trastorno. El paciente no va a poder caminar, no va a sentir el dolor. ¿Ustedes pueden creer que tener información dolorosa es importante? Sí. Sí. Hay personas que han nacido sin estos receptores, que a veces caminan por la playa, pisan una botella rota, están sangrando y ni se enteran. Importante la vía dolorosa porque habla de lesión, de emergencia. Ponen aviso. Todas las vías son importantes. Y estas nacen en la médula, suben hasta el tronco, van al tálamo y terminan en la corteza. La vía termoartésica. Se recoge en un lado y termina en el lado opuesto.
La vía taquiprotopática se recoge en la médula, cruza la línea media, termina en el tálamo del lado opuesto y termina en la corteza. Y la vía epicrítica y profunda, primera neurona y recién en el tronco encefálico se iba a entregar la posta para que termine en el tálamo y la vía la corteza. Y se forma el sistema anterolateral que lleva información dolorosa térmica, taquiprotopática y la vía posterior, cordón posterior, vía activa epicrítica y propioceptiva consciente. ¿No? Perdón, hoy día es seminario, ¿no? Sí. ¿Tiene seminario hoy día? Bueno. Creo que lo vamos a quedar aquí porque ya es suficiente. Son las 4, más de las 4. Continuamos el día